El año pasado, mientras prestaba servicio en la presidencia de área Asia Norte, recibí una llamada del presidente Russell M. Nelson invitándome a servir como segundo consejero del obispado presidente. Amablemente le pidió a mi esposa Lori que se uniera a la conversación. Cuando cortamos, seguíamos sin poder creerlo y mi esposa preguntó, ¿y qué hace el obispado presidente? Después de pensarlo por un momento le respondí, no lo sé con exactitud. Un año después, con humildad y gratitud, puedo responderle a mi esposa. Entre muchas otras cosas, el obispado presidente supervisa el bienestar y la obra humanitaria de la Iglesia. Esta obra ahora se extiende todo el mundo y bendice a más de los hijos de Dios que nunca. Como obispado presidente, trabajamos con empleados de la Iglesia y la presidencia general de la Sociedad de Socorro, que sirven con nosotros en el Comité Ejecutivo de Bienestar y Autosuficiencia de la Iglesia. La primera presidencia nos pidió como miembros del comité, a la hermana Eubank y a mí, que compartiéramos un informe actualizado de los recientes esfuerzos humanitarios de la Iglesia. También nos pidieron que expresemos su profunda gratitud a ustedes, que son quienes han hecho posible esos esfuerzos humanitarios. Al observar los primeros efectos económicos de la crisis del COVID-19 en todo el mundo, podríamos haber esperado que la contribución monetaria de los santos hubiera disminuido. Después de todo, nuestros miembros no eran inmunes a las dificultades de la pandemia. Imaginen nuestros sentimientos cuando observamos exactamente lo contrario. Las donaciones del 2020 resultaron ser las más altas de la historia y este año van aumentando. Como resultado de su generosidad, la Iglesia ha dado la respuesta más extensa desde el comienzo del Fondo Humanitario, con más de 1.500 proyectos de ayuda por el COVID en más de 150 países. Esos donativos que ustedes han dado al Señor de manera tan desinteresada se han convertido en alimentos, oxígeno, suministros médicos y vacunas para aquellos que de otro modo no las tendrían. Así como la donación de bienes es tan importante, también lo es el tiempo y la energía que los miembros de la Iglesia donan a esas causas, aun cuando la pandemia, los desastres naturales, conflictos civiles y inestabilidad económica han sido implacables y siguen expulsando a millones de personas de sus hogares. Las Naciones Unidas ahora informan que hay más de 82 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado en el mundo. Si sumamos a los millones que optan por una vida mejor para sus familias, entonces podríamos comenzar a vislumbrar la magnitud de esta situación mundial. Me complace informar que gracias al templo y los talentos de tantas personas, la Iglesia dirige centros para refugiados e inmigrantes en Estados Unidos y Europa. Gracias a sus contribuciones, contamos con bienes, fondos y voluntarios para ayudar a otras organizaciones similares en el mundo. Extiendo mi sincera gratitud a los santos que han tendido la mano para alimentar, vestir, ofrecer amistad y ayudar a esos refugiados a establecerse y a ser autosuficientes. Ayer, la hermana Eubank compartió de los maravillosos esfuerzos de los santos en este sentido. Al reflexionar de esos esfuerzos, pienso sobre el principio del sacrificio y su conexión con los dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Actualmente, sacrificio significa renunciar a ciertas cosas por el Señor y su reino. Sin embargo, en la antigüedad, su significado estaba más ligado a sus dos raíces latinas, sacer, que significa sagrado o santo, y facere, que significa hacer, lo que literalmente significa santificar algo o a alguien. Con esto en mente, el sacrificio es un proceso para llegar a ser santos y llegar a conocer a Dios, no un acontecimiento ni un ritual para renunciar a algo por el Señor. El Señor dijo, porque caridad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él desea que seamos santos, que tengamos caridad y que lleguemos a conocerlo. Como enseñó el apóstol Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve.
El Señor quiere nuestro corazón. Él desea que lleguemos a ser nuevas criaturas en Cristo. Él le mandó a los nefitas, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El sacrificio no se trata de renunciar, sino de dar al Señor. En el frente de cada templo leemos las palabras santidad al Señor, la casa del Señor. Al guardar los convenios con sacrificio, somos santificados por la gracia de Jesucristo. Y en los altares de los santos templos, con corazones quebrantados y espíritus contritos, damos nuestra santidad al Señor. El elder Neil A. Maxwell enseñó: la sumisión de nuestra voluntad o corazón es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente estamos dándole algo. Cuando los sacrificios a favor de otras personas se ven como una renuncia, pueden ser una carga y desanimarnos cuando no somos reconocidos ni recompensados. Sin embargo, cuando se ven desde la perspectiva de dar al Señor, nuestros sacrificios por los demás se convierten en dones, y el gozo de dar generosamente se convierte en la recompensa. Una vez libres de la necesidad de amor, aprobación o aprecio de los demás, nuestros sacrificios se convierten en las expresiones más puras y profundas de nuestra gratitud y amor por el Salvador y nuestros semejantes. Cualquier sentimiento orgulloso de autosacrificio da paso a sentimientos de gratitud, generosidad, satisfacción y gozo. Algo se santifica, ya sea nuestra vida, nuestras posesiones o nuestro tiempo o talentos, no simplemente al renunciar a ello, sino más bien al consagrarlo al Señor. La obra humanitaria de la Iglesia es un don. Es el resultado de las ofrendas colectivas y consagradas de los santos, una manifestación de nuestro amor por Dios y sus hijos. Steve y Anita Canfield son representantes de los santos de los últimos días en todo el mundo que han experimentado las bendiciones transformadoras de dar al Señor. Como misioneros de bienestar y autosuficiencia, se les pidió que proporcionaran ayuda en los campamentos de refugiados y centros de inmigrantes en Europa. Profesionalmente, la hermana Canfield había sido diseñadora de interiores de primera categoría, contratada por clientes adinerados para embellecer sus mansiones u hoteles. De repente, entró en un mundo completamente lo opuesto, para prestar servicio entre personas que habían perdido casi todo en términos de posesiones terrenales. En sus palabras, ella intercambió pasillos de mármol por pisos de tierra, y al hacerlo encontró gran satisfacción cuando comenzaron a ofrecer amistad, a amar, a abrazar y a aquellos que necesitaban su cuidado. Los Canfield dijeron: no sentimos que renunciamos a algo para servir al Señor. Nuestro deseo era simplemente darle nuestro tiempo y energía para bendecir a sus hijos de la manera que Él consideraba más conveniente. Al trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas, cualquier apariencia exterior, cualquier diferencia de origen o pertenencia se disolvió y simplemente veíamos el corazón de las personas. No hay ningún grado de éxito profesional ni logros materiales que pudieran haber equilibrado la forma en que esas experiencias nos enriquecieron al servir a los más humildes. La historia de los Canfield y muchas otras como esas me han ayudado a apreciar la letra de una sencilla pero profunda canción de la primaria. El arroyito da de sus aguas al pasar, pequeño es, pero por donde va a las plantas vida da. Sí, cada uno de nosotros es pequeños, pero al juntarnos para dar a Dios y a nuestros semejantes, donde quiera que vayamos, podemos enriquecer y bendecir las vidas de otras personas. La tercera estrofa de esta canción no es tan conocida, pero concluye con esta amorosa invitación: dad pues cual Cristo dio. Todos pueden dar algo. Jesús nos ha dado su feliz sostén. Niños, demos hoy también. Queridos hermanos y hermanas, al vivir para Dios y los demás, dando de nuestros medios, tiempo e incluso de nosotros mismos, dejamos al mundo más verde y a los hijos de Dios más felices, y en el proceso llegamos a ser más santos. Que el Señor los bendiga en abundancia por sus sacrificios. Testifico que Dios vive. Su nombre es el hombre de santidad. Jesús es su Hijo y toda buena dádiva viene de Él.
Ruego que mediante su gracia y la observancia de nuestros convenios mediante el sacrificio, seamos santificados y siempre demos más amor y santidad al Señor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.